Alocución del Papa Pablo VI en la Audiencia General del 1-5 de noviembre de 1976. ¿Qué es lo más urgentemente necesario hoy en día para la Iglesia? No os asombréis de nuestra respuesta, que podríais encontrar simplista y hasta supersticiosa e irreal. Una de las mayores necesidades es defenderse contra ese mal que denominamos el demonio. Antes de precisar nuestro pensamiento, os invitamos a considerar la vida humana desde una perspectiva de la fe, cuyo inmenso panorama podemos descubrir desde aquí y escrutarlo profundamente. En realidad, este cuadro que estamos invitados a contemplar en toda su realidad, es muy bello. Es el cuadro de la creación, de la obra de Dios, cuya belleza sustancial él mismo admiró, reflejo exterior de su sabiduría y su potencia, Génesis 1:10. Interesante es también el cuadro de la historia dramática de la humanidad, de la que resulta la historia de la redención, de Cristo, de nuestra salvación, con sus maravillosos tesoros de revelación, de profecía, de santidad, de la vida elevada al plan sobrenatural y de las promesas para la eternidad, Efesios 1:10. Si miramos bien este cuadro, no podremos menos que estar maravillados. S. Agustín, Soliloquios. Todo tiene un sentido, todo tiene una finalidad, un orden. Todo deja entrever una presencia trascendente, un pensamiento, una vida y, finalmente, un amor, de forma que el universo, por lo que es y por lo que no es, se nos presenta como una preparación entusiasmante y embriagante que nos lleva a algo que es todavía más bello y todavía más perfecto. 1 Corintios 2:9. 13:12. Romanos 8:19-23. Por lo tanto, la visión cristiana del cosmos y de la vida, es triunfalmente optimista. Esta visión justifica nuestra alegría y nuestro reconocimiento por vivir. Al celebrar la gloria de Dios, celebramos nuestra propia felicidad, véase el gloria en la misa. ¿Pero es completa esta visión? ¿Es exacta? Somos insensibles a las deficiencias que existen en el mundo, a lo que no corresponde a nuestra existencia, al sufrimiento, a la muerte, a la maldad, a la crueldad, al pecado, dicho brevemente al mal. No vemos todo el mal que existe en el mundo, especialmente el mal moral, es decir, el mal que se comete simultáneamente, aunque a diferentes escalas, contra el hombre y contra Dios. ¿No se trata de un triste espectáculo, de un misterio inexplicable? Y nosotros que creemos en el Verbo Divino, que exaltamos el bien, ¿no somos los más sensibles, no somos los más conmovidos por la vista y la experiencia del mal? Lo encontramos en el reino de la naturaleza, en la que tantas de sus manifestaciones nos parecen corresponder a un desorden. Lo encontramos entre los hombres, en los que vemos la debilidad, la fragilidad, el sufrimiento, la muerte, y aún cosas peores. Nos encontramos en presencia de dos leyes que se oponen. Una que quisiera el bien y otra que tiende hacia el mal. San Pablo ha hecho resaltar humildemente la evidencia de este tormento, para mostrar la necesidad, la posibilidad de la gracia que nos salva, es decir, la salvación que nos ha traído Cristo. Romanos capítulo 7. Ovidio, poeta pagano, ya había indicado este conflicto en el corazón del hombre. Vide o meliora provoque, deteriórase quor veo lo que es mejor, y lo apruebo, pero hago lo malo. Mateo 7:19. Tropezamos con el pecado, que es una perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, porque nos separa de Dios, fuente de la vida. Romanos 5:12. Y el pecado, por su parte, da ocasión y efecto a la intervención en nosotros y en nuestro mundo de un agente oscuro y enemigo, el demonio. Ya el mal no es solamente una deficiencia, es la obra de un ser viviente, espiritual, pervertido y pervertidor. Se trata de una realidad terrible, misteriosa y peligrosa. El que se niega a reconocer su existencia, se separa de las enseñanzas de la Biblia y de la Iglesia, lo mismo que el que hace de él un principio autónomo que no tiene también, como toda criatura, su origen en Dios, y también el que lo designa como una pseudo-realidad, una invención del espíritu para personificar las causas desconocidas de nuestros males. El problema del mal, complejo y absurdo para nuestro espíritu racional unilateralmente, es obsesionante, y constituye la mayor dificultad para nuestra concepción religiosa del cosmos. San Agustín, que ha sufrido durante años por ello, lo ha dicho. He investigado de dónde venía el mal y no he encontrado explicación. Confesiones 1005, 7, 11, pl 32, 736, 739. De ahí proviene la importancia de la conciencia del mal para ver bien al mundo, a la vida, a la salvación desde una perspectiva cristiana. Cristo ha hecho resaltar esta importancia en la historia del Evangelio ya al principio de su vida pública.
¿Quién no recuerda el capítulo del Evangelio, tan significativo, sobre la triple tentación de Cristo, o también las múltiples escenas del mismo Evangelio en las que el Señor encuentra al demonio, y que se citan en sus enseñanzas, por ejemplo, Mateo 12:43? Y no se puede olvidar tampoco que Cristo llama 3 veces al demonio, su adversario, príncipe de este mundo. Juan 12:31, 14:30, 16:11. La realidad de esta presencia nefasta se hace resaltar en varios trozos del Nuevo Testamento. San Pablo lo llama el Dios de este mundo, segunda de Corintios 4:4, y nos advierte que nosotros los cristianos, tenemos que luchar contra las tinieblas, y no solamente contra un demonio, sino contra una imponente cantidad de demonios. Poneos la armazón de Dios, para poder hacer frente a las maniobras del diablo. No tenemos que luchar contra hombres, sino contra las autoridades, las potencias, los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal esparcidos por el espacio. Efesios 6:12-13. Diversos pasajes del Evangelio nos muestran que no se trata de un solo demonio, sino de numerosos. Luke 11:21. Mark 5:9. Sin embargo, uno de ellos es el principal. Satanás, que quiere ser el adversario, el enemigo. Y con él hay muchos otros que son todos criaturas de Dios, pero criaturas caídas porque han sido rebeldes y han sido maldecidos. V. Den CSCH 237-428. Conocemos muy poco de todo este mundo misterioso conmovido por un drama bien terrible. A pesar de ello, conocemos muchas cosas sobre este mundo diabólico que conciernen nuestra vida y toda la historia de la humanidad. El demonio es el origen de la primera desgracia de la humanidad. Fue el tentador insidioso y fatal, y el instigador del primer pecado, el pecado original. Génesis 3, Sag 1:24. Después de la caída de Adán, el demonio ha adquirido un cierto dominio sobre el hombre, del que solamente la redención de Cristo nos puede liberar. Y esta cuestión continúa todavía. Recordemos los exorcismos del bautismo y las frecuentes referencias de la Sagrada Escritura y de la liturgia a la agresiva y oprimente potencia de las tinieblas. Lucas 22:53, Col. 1:13. Es el enemigo número uno, el tentador por excelencia. Por esto sabemos que este ser oscuro y perturbador existe verdaderamente y que continúa obrando con una astucia traidora. Es un enemigo oculto que siembra el error y la desgracia en la historia humana. No olvidemos la parábola del Evangelio sobre el grano de trigo y la cizaña. Resume y explica lo ilógico que parece presidir a nuestras contradicciones. Es un enemigo el que ha hecho eso. Mateo 13:28. Jesucristo lo define como el que desde un principio se ha dedicado a asesinar al hombre, el padre de la mentira. Juan 8:44-45. Amenaza insidiosamente el equilibrio moral del hombre. Es el traidor pérfido y artero que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, la imaginación, la concupiscencia, la lógica utópica, los contactos sociales desordenados. Para introducir en nuestros actos desviaciones tan nocivas como aparentemente conformes con nuestras estructuras físicas o psíquicas, o nuestras inspiraciones instintivas y profundas. Este capítulo sobre el demonio y la influencia que puede ejercer sobre los individuos, sobre las comunidades, sobre sociedades enteras o sobre los acontecimientos, tan importantes para la doctrina católica, habría que volverlo a estudiar, porque hoy existe a este respecto un desinterés. Algunos creen poder encontrar una compensación suficiente en el estudio del psicoanálisis y la psiquiatría, en experiencias de espiritismo que, desgraciadamente, se extienden tanto en algunos países. Se teme volver a caer en las viejas teorías manicueas o en divagaciones funestas, fantasistas y supersticiosas. Hoy en día se prefiere ostentar un espíritu fuerte, sin prejuicios, pero sin embargo se concede crédito a formas mágicas o populares, o, lo que es peor aún, entregar su alma de bautizados, que tantas veces ha recibido la visita de la presencia eucarística, a experiencias sensuales licenciosas, a las experiencias deletéreas de los estupefacientes, o a las seducciones ideológicas de los errores que están de moda. Son esas precisamente las ranuras por las cuales se puede infiltrar el malo fácilmente, para alterar el espíritu del hombre. No todos los pecados se deben directamente a la acción del diablo. C. Th. 1:14-3. Pero también es verdad que el que se vigila a sí mismo con cierto rigor, Mateo 12:45, Efesios 6:11, se expone a la influencia del misterio de la iniquidad de que habla San Pablo. 2 Tes.
2, 3, 12, y compromete su salvación. Nuestra doctrina se hace incierta, porque está oscurecida por las tinieblas que rodean al demonio. Hay dos cuestiones que solicitan legítimamente nuestra curiosidad, ya excitada por la certidumbre de su existencia múltiple. ¿Existen señales de la presencia de la acción del diablo, y cuáles son? ¿Qué medios existen para defenderse de un peligro tan insidioso? La respuesta a la primera pregunta requiere mucha prudencia, aunque algunas veces los signos del mal parecen evidentes. Tertuliano, Apol. 23. Podríamos suponer su siniestra intervención donde se niega a Dios de una forma radical, sutil y absurda. Donde la mentira hipócrita se afirma con fuerza contra la verdad evidente. Donde se ahoga el amor por un egoísmo frío y cruel. Donde el nombre de Jesucristo es objeto de un odio consciente y rabioso. Primera de Corintios 16, 22. 12, 3. Donde el espíritu del Evangelio se ve desnaturalizado y desmentido por los actos. Donde se afirma que la desesperación es la única perspectiva, etc. Pero se trata de un diagnóstico demasiado fácil y demasiado difícil, por lo que por el momento no osamos profundizar ni autentificar. Sin embargo, no está desprovisto de un interés dramático para todos. En efecto, también la literatura moderna le ha consagrado páginas célebres, por ejemplo, las obras de Bernanos estudiadas por C.H. Mueller, literatura del XX marca registrada siglo, I. Pac. 397 y Sig. P. Macchi. La cara del mal en Bernanos, y también Satán, Estudios Carmelitanos, Desclée de Brouwer, 1948. El problema del mal sigue siendo para el espíritu humano uno de los más importantes y de los más permanentes, hasta después de la victoriosa respuesta que le ha dado Jesucristo. San Juan Evangelista escribe: sabemos que hemos nacido de Dios, pero el mundo entero yace bajo el imperio del mal. 1 Juan 5, 19. La otra pregunta es: ¿qué defensa, qué remedio existe para oponerse a la acción del demonio? Esta respuesta es mucho más fácil, aunque sea difícil ponerla en práctica. Podríamos decir: todo lo que nos protege del pecado, nos defiende, por este solo hecho, del enemigo invisible. La gracia es la defensa decisiva. La inocencia aparece como una fuerza. Y todos recordamos la enseñanza apostólica que ha tomado las armas del soldado como símbolo de las virtudes que puede hacer invencible al cristiano. Romanos 13, 12. Efesios 6, 11, 14, 17. Tesalonicenses 5, 8. El cristiano debe ser militante, vigilante y fuerte. 1 Pi. 5, 8. Debe practicar a veces un ascetismo especial para alejar ciertos ataques del diablo. Jesús nos lo enseña e indica como remedio la oración y el ayuno. Marc 9, 29. Y San Pablo sugiere la línea maestra que debemos seguir. No te dejes vencer por el mal, pero queda vencedor del mal por el bien. Romanos 12, 21. Mateo 13, 29. Por lo tanto, teniendo conciencia de la adversidad en la que se encuentran hoy en día las almas, la Iglesia, el mundo, nos esforzaremos en dar sentido y eficacidad en las palabras de nuestra principal oración. Padre nuestro, libéranos del mal.